Buenos días. Punto crítico. Miércoles 22. La tercera entrega de esta semana. Justo mitad de la semana. Justo en medio, Bernardo Castellano, de un país que lo sacuden mismos acontecimientos, pero agravados. Una situación que camina a velocidad y un país en un contexto también muy especial. Ahí estaba el presidente de la República en Naciones Unidas. Ahí estaba el presidente del Senado en la CELAC, en México. En medio de aquel espacio donde la confrontación entre el presidente de Uruguay y el de Cuba, de alguna forma caracterizó una parte importante de un evento que además se pronunció respaldando a Cuba de las nuevas agresiones norteamericanas después de decenas, cientos de condenas del mundo y de las Naciones Unidas a un bloqueo que lleva 60 años contra un pueblo que ha sido capaz de resistir en condiciones tan especiales como la de producir desde las dificultades 3 vacunas y 2 proyectos de vacuna en proceso frente al COVID-19 y frente a una pandemia que abate al mundo y en el que cantidad enorme de países y millones de habitantes se encuentran absolutamente desprotegidos. Esa Cuba que ha resistido justamente todos esos embates. Pero en un contexto regional donde el relanzamiento de la CELAC y la imposibilidad de comparar y de compensar a la CELAC con la OEA, por ejemplo, como lo intentó el presidente de Uruguay, no extrañamente, sino muy asombrosamente, que tiene una región del Caribe también en condiciones tan especiales, no por la pandemia, sino por la realidad económica de cada uno de estos países y de alguna forma con la quiebra o la insuficiencia de los mecanismos regionales particulares del Caribe que no dan de alguna forma pie con bola y que no atienden a problemas tan especiales como los que tienen nuestros países. Que se atienden algunos es tal vez como en el caso de estos organismos de la cuenca del Caribe que le han permitido al empresariado disponer de conquistas laborales como la de la cesantía, con la que ahora se despacha nuestro famoso Celso Maranzini diciendo que la cesantía es una de las causas importantes por las cuales aquí no hay oferta de empleo del sector privado. Entonces aquí pasa de todo y se dice de todo en este país. Y justamente a ese tipo de personaje, como Celso Maranzini, que juega roles claves en el empresariado y que su problema es la tasa de ganancia, es la maximización, es la plusvalía para acumularse, que su problema no es población, no es desarrollo del país, no es preocupación por lo más débil, es a quienes se pone a jugar funciones claves, como cuando se pone al ratón a cuidar el queso en el sector eléctrico, y por eso lo encargan del Comité de Licitación Técnica, del Comité Técnico en la conversión de Punta Catalina en un fideicomiso. En este país, justamente, donde hace apenas unos minutos se supone que el ministro de Energía y Minas está comenzando la rueda de prensa con la que amenazó a hablar por varias horas del tema eléctrico el pasado lunes, cuando los sectores sociales hicieron una denuncia clave de lo que está aconteciendo en la República Dominicana, que fue adelantarse a la decisión del gobierno de 2 cosas. Número 1, de preparar y lanzar un decreto que se basa en la ilegalidad, tratando de reconocer como válido un reglamento de un pacto eléctrico que no existe, que no se dio y que fue un fraude a la nación y una ilegalidad frente al proceso del CESI, de la discusión del pacto y su reglamento, como un reglamento de un pacto que no existe. Y 2, algo más fundamental, que es lo que el sector social puso en manos de la gente, como el gobierno dominicano se dispone a hacer 2 cosas dramáticas que van a afectar de manera brutal la economía familiar, la economía dominicana y sobre todo el interés de la nación y de los desposeídos, de los empobrecidos en la República Dominicana, que es la decisión, 1, de entrar a un proceso efectivo de eliminación del subsidio cruzado, como lo quieren, lo disponen y lo necesitan para acumular más riqueza los empresarios del sector eléctrico, los grandes empresarios y los grandes consumidores, 1, y 2, la decisión de aumentar, de triplicar la tarifa eléctrica en un proceso de 18 meses.
cada 3 meses irla aumentando hasta completar la triplicación de una tarifa eléctrica a los que consumen menos de 300 kilovatios mensuales y bajarle la tarifa a los que consumen más de 700 y sobre todo a los grandes consumidores. ¿En qué país es que estamos? Me recordé de inmediato aquella expresión en Twitter de Fafa Tavera, libre de sospecha de pensar como tú o como yo, ¿verdad? Que dijo, después de decir estas cosas y después de decir la entrega del puerto de Manzanillo al ejército norteamericano de hecho, y de entregar al sector privado el control absoluto de la generación de energía de un contrato en esa demarcación, al tiempo que se entrega a Punta Catalina al sector privado y se hace lo que se está haciendo en el país, cuando Fafa dijo, ¿y qué cambio es este? Él, que es parte de ese proceso, que es de los pensadores incluso del Partido Revolucionario Moderno. Entonces yo creo que efectivamente lo que está el país, Bernardo, viviendo es una situación muy difícil. Por eso yo a veces digo que la gente tiene razón cuando dicen que es verdad, que la reversa también es un cambio. Que la reversa es un cambio, o sea, todos los cambios no son hacia adelante, hay algunos cambios que implican retroceso. Y parece ser que la decisión actual del gobierno, después de todas las promesas, en incoherencia con supuestas propuestas del programa de gobierno, ha sido dar marcha atrás y rendirse a los intereses de los grupos monopólicos que controlan la economía dominicana y que tienen bajo secuestro el gobierno actual, que parece ser no es un gobierno del PRM, porque si nos lleváramos de eso y siendo coherentes con que fuera un gobierno del PRM, como que pudiésemos estar viviendo otras cosas, no solo en materia del manejo de la pandemia, en el problema del pacto eléctrico, en el problema de la educación del país, en todas las cosas que la gente esperaba otro tipo de respuesta y sigue esperando. Todavía el presidente tiene algunos números por encima de su propio partido y del propio ejercicio de gobierno, pero lo mucho hasta Dios lo ve, eso tiene un punto y un límite. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta dónde van a llevar? ¿Qué significará? ¿Y qué significa, Bernardo, el aumento, la triplicación de la tarifa? ¿Qué significa la eliminación del subsidio cruzado? ¿Y qué significa la entrega de Punta Catalina a los grupos monopólicos de generadores? Buenos días, Fernando. Un placer, como siempre, compartir contigo y extrañando la presencia de Ivonne, que anda por los Nueva York. Está en Naciones Unidas. Sí. Nuestro abrazo desde aquí. Mira, el impacto es demoledor. Demoledor, ¿por qué? Porque la población tiene que entender claro que el gobierno, los funcionarios, de una manera subliminal, tratan de vender la idea de que se está eliminando el subsidio, pero hablan solamente de subsidio y no adjetivizan ese subsidio, que es el subsidio cruzado de la tarifa. No se está hablando de eliminar el subsidio que da el Estado anualmente, que para este año ha sido consignado en el presupuesto 59.000 millones de pesos, equivalente a unos 1.100 millones de dólares. O sea, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucede? La estructura tarifaria que existe hoy día tiene lo que se llama un subsidio cruzado, que es que el que más consume energía paga por su consumo, el precio unitario de la energía que consume, el kilovatio hora es más caro que el que menos consume. Es un concepto similar al que ocurre en el impuesto sobre la renta, en donde los que más ganan dinero pagan una tasa impositiva de renta mayor que los que tienen menos ingresos. Esto los economistas le llaman un impuesto progresivo, o sea, no se penaliza proporcionalmente o porcentualmente menor a los que tienen menos ingresos y se penaliza con un porcentaje mayor a los que tienen más ingresos. Cosa que en los hechos también hasta cierto punto está en discusión, pero ya lo discutiremos en el marco del pacto fiscal. Sí, no, pero digamos, es lo que existe, es lo formal. Es lo que existe hoy día. Ahora, sin tomar en cuenta obviamente las exenciones, pero estamos hablando específicamente del impuesto sobre la renta. Ahora bien, ese mismo concepto es lo que existe hoy día en las estructuras tarifarias, sobre todo residencial y comercial, del sector eléctrico, en donde los que consumen más pagan una tarifa mayor y los que consumen menos pagan una tarifa menor. Cuando tú hablas de que los consumidores que tienen un consumo de 300 kilovatios hora al mes o menos, van a ser drásticamente y
brutalmente penalizados con este aumento en el precio que pagan por la energía, que hoy día es de 4.44, y estuve leyendo esta mañana unas declaraciones de José Luis Moreno San Juan, donde decía que ese precio lo van a llevar a 11 centavos, o sea, prácticamente triplicarlo. Tú estás penalizando el consumo de un segmento de la población que representa el 90% de los clientes de la distribuidora. 90% de los clientes de la distribuidora. Estamos hablando de 1.800.000 hogares, negocios, que si tú lo multiplicas por 3 o por 4, estamos hablando de 7 millones de personas que van a ser afectadas con esa medida del gobierno. Ahora, 300 kilovatios... Y 3 no es la media. No, bueno, pero está bien, te estoy dando un orden de magnitud para que la gente entienda la magnitud de ese impacto. Ahora, 300 kilovatios horas al mes de consumo es lo que hoy día, en esta época de modernismo, donde todo se mueve por electricidad, donde tenemos las computadoras, los laptops, los celulares, los televisores, la gente que hoy día consume más televisión por el tema del internet, perdón, del cable, del streaming, de todas las redes sociales. Además, la gente tiene en su casa, bueno, nevera, tiene un abanico, tiene lavadora, porque en la época que yo era adolescente se lavaba a mano, en cubetas, pero ya no, ya... Las cocinas casi todo se va haciendo cada vez más eléctrico. Los microondas, o sea, todo, o sea, el consumo aumenta. Entonces, 300 kilovatios hora de consumo al mes, o menos, es lo que una familia utiliza para cubrir sus necesidades elementales del modernismo de hoy. En cambio, el que consume más de 700 kilos, ya no, usted tiene una serie de confort y de lujo que no es, usted no ha visto que hayan protestado ese sector por esa tarifa. Por la tarifa que tiene. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes de que tienen un nivel de confort y lo pagan. Ellos se pueden quejar porque tienen que tener, además de pagar esa tarifa que es cara, porque obviamente es más cara, tienen que tener inversores, tienen que tener planta eléctrica, y eso es un costo adicional. Pero si tú le garantizas el servicio 24/7, no hay mayor problema. Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Privilegiando a esos sectores que representan el 5% de los clientes de la distribuidora. El 5%. El 5%. O sea, de cada 100, solo 5, para que la gente lo entienda. De 2 millones de clientes que tienen registrada la distribuidora, el número redondo, 100.000, el número redondo, es lo que consume más de 700 kilos al mes. Entonces, eso representa el 5%. Entonces, ese 5% va a ser ahora favorecido por el gobierno, por la decisión. Yo no creo que la vayan a implementar, porque para mí esto es un globo de ensayo, y con la reacción que ha habido, eso lo van a revertir, porque... Sí, pero está escrita la resolución. Sí, pero la resolución ha anunciado el aumento, pero no dice la estructura tarifaria que se va a aplicar, porque no se han atrevido a publicarla. Pero esa resolución la pueden aguantar y la pueden echar para atrás, porque recuerda que en la última reforma tributaria hubo una serie de impuestos que se aprobaron que no han entrado en vigencia, que lo aguantaron. Lo grande es que el lunes pasado el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, en una precipitada respuesta a los sectores sociales que en la puerta de su ministerio hicieron una rueda de prensa denunciando eso que tú acabas de replantear ahora, de la triplicación de la tarifa eléctrica y de la maniobra sobre el problema de las conversaciones con el sector social y de la manera en que está siendo de nuevo engañada la ciudadanía en el manejo del tema eléctrico. El ministro fue capaz de decir que él no iba a hablar del problema de la tarifa, porque de eso debía hablar la Superintendencia de Electricidad, y que respetaba las funciones de los órganos. Pero que su gobierno no hubiera tomado esa decisión de aumentar la tarifa eléctrica. Pero en ese punto yo pregunto, ¿y el superintendente de electricidad es un ente fuera del gobierno? ¿Ejerce tus funciones dentro del gobierno de Marte? Aunque o de no sea un Júpiter? Subordinado institucional directo ahora. ¿Pero quién lo nombra? Ahora, lo nombra el mismo gobierno. Entonces, ¿cómo es posible que el ministro de Energía y Minas no sepa? O el gobierno anda a lo loco y en el marco de un desorden terrible, o
el ministro de Energía y Minas está burlando a la ciudadanía? Que él no sabía, que él no se dio por enterado cuando el sector social lo dijo. Pero tú crees que de verdad el ministro no sabía. Pues claro que lo sabía, por eso yo digo que eso es un acto de irresponsabilidad, ministro Almonte. Pero además hay una cosa, y usted y su gobierno no están proponiendo en las supuestas reformas modificaciones a cuestiones del sector eléctrico que implican incluso una articulación organizativa. No quiere decir una subordinación pura y simple de la Superintendencia de Electricidad al ministerio que usted está dirigiendo. Hasta eso está planteado. Pero nada más hay que buscar las declaraciones públicas del ministro de Energía y Minas y del vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora el año pasado y este año, donde hablan sobre la inminencia de subir la tarifa eléctrica. Ellos los anuncian, o sea, tanto Antonio Almonte como Andrés Astacio le han anunciado a este país que hay que subir la tarifa eléctrica. Y tú has dado en el clavo al hacer el señalamiento, porque justamente cuando usted busca el equipo que está alrededor del propio ministro, el único que no está ligado al mundo empresarial y al ejercicio privado de la energía directa, por lo menos hasta hoy, es el ministro Almonte. Después todos los que están ahí alrededor de eso, o son alfiles de esos grupos económicos poderosos, o son gente que ha estado absolutamente a su servicio y tienen la visión de lo privado y no de lo público. Por eso que decimos que este gobierno está bajo secuestro, no solo es a nivel político central, está bajo secuestro a nivel de ministerios claves para el desarrollo de la economía y la vida dominicana, como el Ministerio de Energía y Minas. No es casual entonces que el ministro tenga una actitud como esa. Él prometió hablar de todo, supongo que se dirán cosas hasta por los codos en el día de hoy sobre el tema de energía, pero aquí habrá que hablarle claro a este pueblo para justificarle que le van a triplicar la tarifa eléctrica, el costo de la energía. Óiganlo bien, esta es una decisión ya tomada, escrita por este gobierno que prometió todo lo contrario, un PRM que dijo que había que bajarla. Dijo el presidente de la República, con Martín Robles al lado, hace años había que bajarla sin discutir 35%. 35% dijo el presidente de la República y el PRM que había que rebajarla para que se haya destapado no solo el propio ministro, sino ahora la Superintendencia de Electricidad con un adefesio, con una barbaridad, con una brutalidad como esta. Pero fíjate que esto parece cantinflesco. Pero mira, antes de los cantinflescos, razones técnicas obligadas y de compromiso nos obligan a hacer una pausa para que volvamos entonces de nuevo con las pilas puestas. De acuerdo. Aquí de nuevo, como prometimos, con las pilas nuevas. A ver, tú referías algo muy preciso sobre la tarifa. Exacto, o sea, yo decía que esto es cantinflesco porque el 20 de febrero del 2019, cuando el gobierno pasado convocó a la firma del pacto eléctrico, el PRM, le hace Toñito Almonte a la cabeza, puso 10 condiciones para firmar ese pacto eléctrico en un documento público que fue reseñado por todos los medios de comunicación. Y yo me voy a referir en este punto solamente al tema de la tarifa eléctrica. ¿Cuál fue la posición de Toñito Almonte, hoy ministro de Energía y Minas, con relación a la tarifa eléctrica? Eso está contemplado en el punto 8 del documento que hizo el PRM. Y dice lo siguiente. Ellos exigían, Toñito Almonte y el PRM, el compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Óiganse bien, ¿cuántos son los gastos operativos, gastos corrientes hoy día de la distribuidora con relación a sus ingresos? Entre 24 y 25%. O sea, 2 veces y medio más lo que ellos exigían. ¿Qué ¿Qué significa eso en términos de dinero? Eso significa que las distribuidoras tienen un gasto en exceso, según el umbral de referencia de Antonio Almonte y del PRM, de $200 millones anuales que se están gastando de manera excesiva y que no deberían tener ese gasto, según dice Antonio Almonte y según dice el PRM. Entonces,
Con esa Y situación... uno de ellos tiene que ver con el problema de las nóminas abultadas, supernumerarias de las EDE, que Antonio Almonte tuvo que admitir públicamente el propio lunes, este lunes pasado, que era insignificante prácticamente el cambio que se había producido entre lo que había cuando ellos llegaron y lo que tenemos Lo que pasa es que en términos de empleomanía, de cantidad de empleados, ha habido una reducción pírrica de 200, 300 empleados en los primeros 5 meses del año. Pero ¿qué sucede? De miles. ¿Qué sucede? O sea, estamos hablando de una empleomanía que debía ser 1.800, 2.000 empleados y está en el orden de los 9.000 empleados. O sea, tiene casi 4 veces y media lo que debería tener. Pero cuando tú lo ves por el lado económico, sucede que cuando tú comparas los primeros 5 meses de este año, la nómina de la distribuidora, con relación a los primeros 5 meses del año pasado, este año la distribuidora pagaron en nómina $3 millones más que el año pasado. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que han sustituido 200 empleados, han reducido 200 empleados, posiblemente de gente que gana bajo salario, y han sido sustituidos por empleados de alto salario. Algunos que supongo ganan hasta más que el propio ministro. Bueno, hay empleados que ganan 600.000 pesos y los miembros del Consejo Unificado, y esta información es pública porque la puede verificar cualquier persona en los portales de transparencia de la distribuidora, donde están las nóminas publicadas, los miembros del Consejo Unificado, que me imagino sesionan una vez y como mucho 2 veces a la semana, ganan 250.000 o 330.000 pesos mensuales. Y han creado una superestructura alrededor de ese Consejo Unificado donde hay una duplicidad de funciones. Por ejemplo, en cada distribuidora tú tienes que hay un director legal, o lo que antes se denominaba consultor jurídico. Ahora hay un director legal de directores legales. O sea que además de los 3 que existían, se creó uno para que dirige esos 3. Exacto, para que dirige esos 3. Entonces, o sobra el que se nombró, o sobran los 3 que están en la distribuidora, porque si tú me hubieras dicho, yo nombro uno a nivel corporativo, entonces yo elimino 3, eso es eficiencia. Y cuando viene a haber nombro 3 o 4 abogados para que lo asistan y lo apoyen. Y entonces, encima de eso, y así mismo tú encuentras, Carlos, por ejemplo, el director de reducción de pérdida, hay uno en cada distribuidora, hay uno a nivel corporativo. Y se van repitiendo los cargos y han creado una estructura a nivel corporativo del Consejo Unificado, que obviamente esta gente está bien remunerada, y yo no estoy en contra de la buena remuneración, pero usted no puede, empresas quebradas, seguirla sobrecargando. Seguirla sobrecargando, y al mismo tiempo entonces penalizar a la población de menor ingreso, a la clase media y baja, aumentando brutalmente la tarifa, cuando usted lo que debería hacer primero es poner la casa en orden. Y si usted tiene sanear, limpiar eso. Y si usted tiene $200 millones en exceso de gasto, según sus propias cifras y según su propia referencia que usted dijo y que usted ha dicho, entonces, ¿por qué usted no pone en orden su casa antes de exigirle a la población sacrificio? Hay que dar el ejemplo por casa. Mira, yo creo que va a ser muy grave, Bernardo. La población del país, no importa que haya votado hace un año por el cambio, que va a soportar eso. Porque además eso se va juntando con esto y con aquello, con todo. Es una carga progresiva sobre el pueblo de este país, y un pueblo que es capaz de reaccionar, que comenzó reaccionándole al propio PRM por los empleos y le sigue reaccionando, que está reaccionando en calle por múltiples problemas, que está reaccionando por un país sembrado de problemas que tocan la cuestión del medio ambiente, que tocan la cuestión de las aguas, que toca la cuestión de la alimentación y los precios. Eso es como echarle gasolina a un fuego ya iniciado. Disponerse aquí a triplicar la tarifa eléctrica es un serio problema. Este gobierno tiene que pensarlo bien. Presidente Abinader, hay equívocos que no es aceptable, que no son permitibles a un gobierno que ha prometido absolutamente todo lo contrario. Usted habló de rebajar el 35% de la tarifa. Usted tuvo que admitir con su partido y con sus técnicos, con Martín Robles, Antonio Almonte, etcétera, todos nuestros amigos,
tuvieron que admitir que efectivamente lo que estaba pasando implicaba una estructura en esos costos, una estructura en esa factura y en esos precios que eran definitivamente inaceptables. Entonces no puede venir con cuento ahora, cuando usted en vez de cambiar ligeramente, lo que ha hecho es mantener o agravar las condiciones del sector eléctrico, porque para dónde vamos, evidentemente que es agravar la situación, porque mientras tanto, lo que pasa ocurre con cosas como la de Punta Catalina, ¿verdad? Pero lo del carbón, por ejemplo. Pero fíjate, antes de entrar en el carbón de Punta Catalina, todas las acciones que tienen los funcionarios del sector eléctrico en este año, lo que han hecho es echarle gasolina al fuego. ¿Por qué? Ya vimos el caso de la nómina. Aumentaron en 3 millones de dólares. Es marginal, sí, es verdad que es marginal. Bajaron 300 empleados y aumentaron. Es marginal, claro que es marginal, pero es un aumento. Pero me hubiera gustado un marginal hacia la baja, no hacia la alta, no hacia el alza. Porque la señal que están enviando es una señal de derroche y de aumentar la ineficiencia. Exactamente, aumentar la ineficiencia. Entonces, por tanto, de aumentar el déficit. Correcto. Entonces, fíjate, vamos, para que tú veas cómo le siguen echando gasolina al fuego para pagarlo. Por el lado de la inversión, si usted tiene pérdidas totales en el sistema eléctrico en el orden del 38%, 39% a mayo, porque no han vuelto a publicar ningún informe, ¿qué usted necesita hacer para reducir esas pérdidas de la distribuidora? O sea, junio, julio, agosto y septiembre no se ha publicado. No se ha publicado nada. Pues está en el mismo camino del PLD. Bueno, peor. Repitiendo lo mismo. Peor. ¿Qué usted tiene que hacer para reducir esas pérdidas? Las pérdidas se originan esencialmente por dos cosas. Una, alto gasto corriente, como bien porque en la teoría son brillantes. O sea, la teoría es brillante, sacan 100 y en la práctica sacan 0. O sea, ciertamente yo tengo 200, yo tengo un 25, tengo 15% por encima de gasto corriente y tengo que reducir ese gasto corriente. Y ese gasto corriente se compone de dos puntos fundamentales: nómina y los suplidores y los gastos operativos. Las compras. Y las compras, ¿no? Y los subcontratistas que tiene la distribuidora. Bueno, sí, compra de servicios. Compra de servicios. Entonces, por el lado, para usted reducir las pérdidas técnicas y no técnicas que tiene la distribuidora, usted tiene que hacer inversiones. Pues sucede que en los primeros 5 meses de este año, en vez de aumentar las inversiones, las bajaron. En vez de aumentar las inversiones para reducir pérdidas, o por lo menos mantener al mismo nivel del año pasado, las redujeron en 60 millones de dólares. Entonces, eso es echar gasolina para pagar el fuego. Es decir, está mucho más desatendido el sector. Claro. Y al estar más desatendido, se aumenta la ineficiencia. Y al aumentar la ineficiencia, usted aumenta los costos operacionales y probablemente los negocios de alguien, porque aquí habrá que ver cosas, y por eso yo quiero que hablemos del carbón. ¿De qué está pasando? Si estamos en el mismo caballo. Pero mira por otro lado, sucede que estamos hablando del gasto de inversión para reducir pérdidas, pero hay un gasto operativo de la distribuidora que tiene que tener un stock de materiales para poder atender el día a día sus necesidades, que las averías, que a una gente se le queme un contador. Y están comprando. Que a una gente se le daña un contador. En un año no han podido sacar una licitación para compra de materiales para la operatividad de la distribuidora. ¿Y entonces cómo se suplen? Por eso es que tú ves, ¿cómo se suplen? Lo que está pasando es, y en eso hay muchos testimonios de personas, que se le daña el contador y como no tienen contador en la distribuidora, le están conectando directo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Aumentando las pérdidas. Porque están ¿Y entonces cómo se factura si tú lo conectas directo? Bueno, le cargan la factura anterior. Le sacan un promedio, no sé cómo lo harán, pero no se mide. Y usted tiene que, para facturar, usted tiene que medir primero. Entonces, eso es otra actividad que lo que hace es echarle fuego echarle gasolina al fuego, porque usted, en vez de proveer a la distribuidora con los recursos para, por lo menos en su operatividad, puedan atender las demandas, no han podido comprar nada. Y ahora han anunciado, tienen una licitación que todavía no terminan de convocarla, para 30 millones de dólares en materiales a la distribuidora. Entonces, de esa manera, todo lo que se está haciendo en el sector eléctrico es aplicando la reversa. Es un proceso involutivo que hay en el sector eléctrico, y por eso en este año la situación se ha deteriorado. Cuando usted analiza las estadísticas que el mismo gobierno publica del sector eléctrico, lo que hay es una involución. Y se evidencia una falta de planificación y de previsión que
el punto culminante es el carbón de Punta Catalina. Pero yo equivoqué hace un momento cuando yo dije, es como la reversa, es la vuelta al pasado, es la continuidad de lo mismo del PLD. Erré ahí. Yo debía haber dicho, para que quede claro, de los PLD. Porque no solo del danilismo, es también del leonelismo, misma conducta, porque eso siguió un mismo patrón y lo sigue igualito ahora, porque al final de la jornada hay un elemento que al abordar lo de Punta Catalina y lo del carbón, lo podemos poner de relieve, es que aquí está el ratón cuidando el queso. O como siempre decimos desde el Observatorio de Política Pública, un poco Drácula administrando el banco de sangre, es que el sector privado eléctrico es el que está conduciendo la política del gobierno, la toma de las decisiones e incluso ha incorporado a sus propios viejos funcionarios, sus propios viejos subalternos y empleados o sus viejos socios a la dirección de la política pública en el gobierno y en el Estado. Así no se va a poder. Pero quien la ejecuta es el ministro de Energía y Minas. Quien está a la cabeza del consorcio privado que está dirigiendo el sector eléctrico es el ministro, que es una cosa, hay que plantearlo con esa claridad, a mi parecer. O sea, yo creo que es su responsabilidad porque es el ministro, y es la responsabilidad del gobierno porque él no actúa por cuenta propia, de la responsabilidad que a él le cabe, le corresponde también al presidente de la República, que es el jefe del Estado, y además el que nombra, el que quita y pone. Y además en un país de tradición no solo presidencialista, sino caudillista, que todavía no nos quitamos ese lastre por encima de las llamadas modernidades de nuestra Constitución o de nuestra Constitución. Entonces, ese consorcio privado es el que está bajo la coordinación y la dirección ministerial de Antonio Almonte. Pero ese es un consorcio privado, porque es el sector privado efectivamente que ahora no ha enviado a nadie, no ha buscado intelectuales orgánicos, como decía Antonio Gramsci, ha buscado sus propios personeros, sus propios actores, sus propios alfiles para que dirijan el negocio desde el Estado, para que continúen eso, y por eso que no es casual también que el propio llamado fideicomiso de Punta Catalina pongan a Celso Marrancini, que es juez y parte. Es dueño de negocio privado, ha sido parte histórica de eso, fue de los responsables del desastre de la propia Corporación Estatal Pública de Electricidad, etcétera. Y además un dueño de negocio, que lo han puesto al frente de la principal inversión financiera del Estado dominicano en cualquier renglón de la economía en toda la historia republicana, que es Punta Catalina. Pero todavía ese fideicomiso no está vigente. Lo que hay es una intención, pero hoy día... No es una intención, es una decisión. Bueno, pero digamos, hay una decisión... Necesita proceso. Que tiene un proceso que llenar. Pero hoy día quien está dirigiendo Punta Catalina es Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, porque él es el jefe de Serafín Canario. Entonces, él no es ajeno a toda esta situación. Absoluto que no. Él no es ajeno a toda esta situación que está presentada con desabastecimiento de carbón. Pero hay que, insisto en decir, que él está al frente y tiene esa responsabilidad. Pero lo que hay ahí es un consorcio privado dirigiendo eso. No es secuestrado, tiene controlado absolutamente el sector eléctrico y el sector de energía. Y yo digo más, el sector de energía y minas del país lo tiene controlado, porque por el otro lado tendríamos que comenzar analizando no solo el tema de Barrigol, sino las políticas oficiales, todo lo que se hace con remediación, con la cuestión del Estado y con los personeros y personajes que hay ahí dirigiendo el área. Entonces, estamos frente a un consorcio de lo privado, dirigiendo lo público. Pero el ministro asume todo eso. Por supuesto que sí. Lo asume todo. Pero vamos a la otra pausa para retornar de inmediato. Todo esto, Bernardo, me lleva a retomar la preocupación por cosas que dijo el ministro de Energía y Minas el pasado lunes, refiriéndose a los temas del pacto eléctrico, casi como si fuese volviendo sobre sus propias palabras, y además manejando de manera poco elegante algunos elementos. Por ejemplo, el ministro Antonio Almonte dijo que el gobierno había aceptado en las discusiones del tema del pacto en el presente actual, después que ellos tomaron la iniciativa de reunir a través del CES con el sector social, con una delegación del sector social del pacto y de las delegaciones en el CES,
que el gobierno había aceptado 9 de 10 propuestas hechas por el sector. Y que el gobierno había aceptado, repetía, lo dijo 3 veces, el 90% de las propuestas hechas por el sector porque la había considerado correctas. Y que incluso, aunque el sector social no terminara el diálogo con el gobierno, ellos estaban en disposición de tomarlas en cuenta porque eran positivas, porque eran correctas. Cuando el periodista le preguntó, ministro, ¿y usted puede decir cuáles son estos 9 puntos? Increíble, increíble. El ministro dijo que no se recordaba, que no lo recordaba, dijo el ministro, después de haber dicho eso a los periodistas. Eso está grabado, por suerte. Y a mí me parece que eso es mucha maniobra mal hecha o mucha irresponsabilidad. Porque él sabe muy bien, pero él acababa de hablar del tema de la tarifa. Y lo primero que plantea el sector social es no aumento de la tarifa y no término del subsidio cruzado, no el manejo del subsidio cruzado como lo está haciendo. Lo que sí planteamos es saneamiento de todo en el sector. Pero él se le olvidó que nosotros hablamos de la veeduría. Él se le olvidó que hablamos de transparencia en el sector. Él se le olvidó que el sector social ahí manejó el problema del plan de expansión a costo mínimo y no de un plan indicativo para facilitar la misma práctica de los negocios históricos que han hecho, como lo está haciendo el actual gobierno, contratando como le da su gana o creando situaciones para contratar cosas como lo acaban de hacer con el tema del carbón en Punta Catalina, que dejaron que se acabara, que no tomaron en cuenta los procesos, las dificultades que hay incluso en el propio mundo, hasta de transporte, para con tiempo evitar tener que comprar huyendo las cosas para pagarla más cara y para que alguien haga negocios en el camino. Por eso yo insisto en hablar del tema de que aquí hay que cuidarse con la cuestión de la nueva impunidad. ¿Y cómo es posible que al hablar de este tema se diga, no admita, no vuelva a reiterar lo que tuvo que admitir en público, que ese pacto que se simuló porque era irregular e ilegal en febrero 25 pasado, no se había concluido? Y que la apertura de las discusiones para eso, se le olvidó que envió una carta de respuesta diciendo lo que él dijo en la reunión, en la primera reunión con el sector social, es verdad, y diciendo que tenían, primero son 2 comunicaciones, porque por eso el que guarda siempre tiene. Mandaron una comunicación y después la cambiaron por errores gramaticales que no eran tan gramaticales, que implicaban cosas de fondo. Y lo voy a decir con toda responsabilidad pública, Bernardo. La primera decía, estamos de acuerdo con la gran mayoría de los puntos planteados por ustedes. Con la gran mayoría. Y después modificaron eso. Y era con una parte. Pero no dice cuáles. Como si te estuvieran entreteniendo. Entonces, ¿cómo es posible que si usted no me ha dicho a mí, vamos a incorporar esto y esto y esto en el marco del pacto para completarlo, entonces usted me pida que le apruebe un reglamento para aplicar el pacto que lo hemos denunciado como una maniobra ilegal? No, por Dios. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de tratamiento de problemas de la nación son los que el país cada vez resiste menos y son los que van colmando la paciencia de la gente, que a lo único que le llaman es a esperar golpes como el aumento o la triplicación de la tarifa eléctrica, que a lo único que le llaman es a esperar que se produzcan situaciones como la del tema de las membranas para la polución y la ceniza de Punta Catalina, o temas que tienen que ver como la cuestión del carbón, o cuestiones que tienen que ver con las auditorías de Punta Catalina. Todas las promesas fundamentales que ha hecho el ministro Antonio Almonte y el gobierno del PRM y la cúpula que dirige el sector eléctrico en combinación y bajo la subordinación del empresariado generador fundamentalmente y de los grandes compradores, es totalmente contrario a lo que prometieron y dijeron. Entonces no, lo que
estuvo planteado alrededor del tema del pacto y del sector social, es sencillamente un adelanto de la maniobra para tratar de marear el país y de entretenernos mientras ellos se preparan no solo para el aumento de la tarifa, sino para tomar otras medidas, tanto en el terreno del sector energético y del sector eléctrico en particular, como en el marco de la economía global y de las políticas públicas en sentido general, que tocan cuestiones nerviosas de la vida dominicana y que van a encontrar obligatoriamente respuestas en la población del país. Eso es lo que está planteado en estos términos. Entonces, cuando viene una cosa como la del carbón de Punta Catalina, creando situaciones muy especiales, ¿cómo es posible que Punta Catalina y el gobierno le puedan pedir a Itabo que le dé carbón? ¿O cómo es posible que puedan entrar a producir energía para el sistema, las más ineficientes de las plantas que hay aquí del sector privado, ahora en este momento? ¿De qué estamos hablando? Yo pienso que es el camino a un punto de lo incierto. Y eso no lo podrá explicar de ninguna manera el ministro de Energía y Minas. Por todas esas contradicciones y todas esas incoherencias que se confirman en los hechos cuando tú lo comparas con las promesas de la campaña. Por eso es que hoy día, posiblemente el gran talón de Aquiles que tiene el gobierno es el sector eléctrico. Y por eso es que los funcionarios del sector eléctrico cada día tienen menos credibilidad ante la sociedad, ante la población, porque es más que evidente, porque es un pasado muy reciente, todo lo que ellos decían sobre situaciones y cómo han ido incumpliendo, no solamente incumpliendo, porque una cosa es incumplir, pero lo otro es hacer totalmente lo contrario a lo que ellos prometieron. Y este país es totalmente diferente, con un pueblo que ya aprendió a ver al cojo sentado y al ciego durmiendo. Pero llegamos al final y tendremos que vernos mañana, Bernardo. Esto hay que o ampliarlo de tiempo o que tú vengas más frecuentemente. Un placer para todos y recuerden, en la plataforma en YouTube pueden continuar con nosotros en esta reflexión, encontrando siempre el punto crítico.